Hola, soy Gypsy y te voy a explicar este vídeo de Autoescuela Super Express. Seguimos con el tema del conductor. ¿Vamos allá? El alcohol es uno de los mayores factores de riesgo en la conducción. Está presente en muchos de los accidentes mortales. Igual, tú crees que puedes beber y luego pillar el coche, que tú controlas y que los accidentes los tienen los demás. Igual has ido con algún amigo que conducía pedo y habéis llegado a casa sanos y salvos. Hazte un favor, no vuelvas a jugártela, porque es una cuestión de tiempo. Alcohol más volante igual accidente. No estoy diciendo que no puedas salir, tomarte algo y pasarlo bien, pero por favor, si ese día te toca conducir, no bebas. La tasa de alcoholemia es la proporción de alcohol en sangre. Se puede medir analizando tu sangre o tu aire expirado, haciendo soplar. Pues bien, como norma general está prohibido conducir cualquier vehículo si se superan los 0,5 gramos por litro en sangre o 0,25 miligramos por litro en aire expirado. Lo vas a tener que memorizar, porque es muy importante y lo preguntan muchísimo. Cuando es en sangre se mide en gramos por litro, 0,5. Cuando es en aire se mide en miligramos por litro y es la mitad que en sangre, 0,25. Oye, ¿y tú crees que puedes llevar una bici con una tasa de 0,6 gramos por litro en sangre? La respuesta es no. Fíjate que he dicho cualquier vehículo y una bici es un vehículo, solo que sin motor. Por otra parte, hay algunos conductores a los que se les deja beber menos. Son conductores profesionales que conducen vehículos de transporte de mercancías con masa máxima autorizada superior a 3.500 kilos, camiones pesados. Transporte de viajeros con más de 9 plazas, transporte escolar y de menores, mercancías peligrosas, servicio público, taxis, servicio de urgencia, ambulancias, policía o transportes especiales. Para todos ellos, el 0,5 en sangre pasa a 0,30 y el 0,25 en aire a 0,15, justo la mitad. Pero esto no solo afecta a los profesionales, también te va a afectar a ti, dentro de muy poco. Sí, a ti. Los conductores noveles tenéis menos experiencia y como el alcohol hace que se conduzca peor, tráfico os deja beber menos. No podrás pasar del 0,30 gramos por litro en sangre o del 0,15 miligramos por litro en aire. Con esto del alcohol y los novatos hay algunos detalles a tener en cuenta. Es verdad que al cabo de un año te quitan la L, pero lo del alcohol dura 2 años, no te olvides, 2 años. Y también recordarte que solo puedes ser novato una vez. Por ejemplo, si al cabo de 4 años de tener el permiso de coche te sacas el de camión, no se te considera novato. Además, las licencias, los carnés para vehículos de movilidad reducida o vehículos agrícolas no cuentan a efectos de antigüedad, solo los permisos, carné de ciclomotor, moto, coche. Entonces, si soplas y da 0,25 miligramos por litro, ¿ya no hay riesgo de accidente? Pues sí que hay riesgo. Una cosa es que tráfico te autorice a conducir con 0,25 o menos. Pero otra muy distinta es que el alcohol no te afecte. El alcohol siempre aumenta el riesgo de accidente, incluso antes de superar el límite legal. Aunque sean pequeñas dosis, influye negativamente en la conducción. Al pasar a la sangre, se extiende por todo el organismo y afecta sobre todo al cerebro y a la vista. Así de fácil. La única tasa de alcoholemia segura al volante es 0,0 gramos por litro. Si tienes que conducir, no bebas. Y si has bebido, no conduzcas. El alcohol no afecta a todas las personas por igual. 2 personas bebiendo lo mismo pueden dar tasas muy distintas. Depende de factores como la constitución corporal. Afecta más a las personas delgadas que a las gruesas. El sexo. Más a las mujeres que a los hombres. La edad. Más a los menores de 18 y a los mayores de 65 que al resto. El hábito de beber, de si estás acostumbrado o no. O el estado psicofísico,
El estrés o algunas enfermedades pueden hacer que te afecte más el alcohol. La tasa de alcoholemia también depende de lo que bebas y cómo lo bebas. De factores como la cantidad de alcohol ingerida, el tipo de bebida. Por ejemplo, los destilados, whisky, ginebra, se absorben más rápido que los fermentados, como la cerveza o el vino. Las bebidas con gas también aceleran la absorción. También influye el tiempo transcurrido desde que se consumió el alcohol, porque desaparece muy lentamente de la sangre. Después de haber bebido, el máximo pico se alcanza entre los 30 y 90 minutos, una hora después. Hasta pasadas varias horas no se elimina del todo. Lo rápido que bebas también afecta. Si bebes poco a poco, al cuerpo le das más tiempo para ir eliminando el alcohol de la sangre. Si has comido, el alcohol pasa a la sangre más lentamente. Pero fíjate, que no estoy diciendo que tu tasa vaya a ser menor, simplemente que pasa más despacito a la sangre. Y también depende del estado de vigilia. Cuando duermes, el alcohol se elimina más despacio que estando despierto. Como ves, depende de tantas cosas que es muy complicado saber si vas a dar positivo o no en un control. Lo ideal sería tener un cacharrito estos para soplar en el móvil, que por cierto, ya existen. Sería un puntazo que te regalaran uno, ¿verdad? Aún así, voy a darte algunas orientaciones. Si eres un chico y pesas más de 70 kilos, con una lata de cerveza, 33 centilitros, casi seguro que no das positivo. Pero si te tomas 2, estás ahí al límite. Con un combinado estás rozando al larguero y con 2 te pasas y de mucho. A las chicas, como nos afecta más, solo con una cervecita ya solemos estar al límite y con 2 damos positivos seguro. Seguro que has oído cosas que puedes hacer para no dar positivo. Hacer ejercicio, fumar, beber mucha agua, aceite, una clara de huevo o tomar cosas para que no te huela el aliento a alcohol. Chicles, caramelos, beber o masticar café, sprays bucales o ya el colmo de la tontería, tomar coca. Todo eso son chorradas, y no es que lo diga tráfico, te lo digo yo, que ya tengo unos añitos y he visto muchas cosas mientras salía. No vas a engañar al alcoholímetro, ni a ti mismo. La única forma de dar negativo en un control de alcoholemia es no beber. Y la única manera segura de mezclar alcohol y volante es no beber. Cero. Ahora vas a ver las alteraciones que produce el alcohol. Para empezar, alteraciones en el comportamiento del conductor. Seguro que tienes algún amigo tímido, que cuando bebe se cree que baila mejor, incluso más guapo, y se arriesga a acercarse a esa chica o chico que le gusta. Tú sabes que baila incluso peor que estando sobrio, aunque no se lo dices, pobrete. Lo que pasa es que el alcohol da una falsa sensación de seguridad y se asumen más riesgos. Por eso, se es menos prudente y se cometen más infracciones. Por desgracia, también habrás visto alguna pelea en las discotecas. El alcohol puede producir respuestas impulsivas y agresivas. Y también, por desgracia, seguro que has visto alguno con un pedal increíble, que se cree que va bien para conducir. El propio alcohol hace que infravalores sus efectos sobre la capacidad de conducir. Además, el alcohol produce alteraciones en la percepción del entorno. Cuando bebes, tus pupilas se hacen más grandes y por eso te deslumbras más fácilmente y se reduce tu campo de visión. Es lo que se llama visión túnel. La consecuencia es que ves peor las señales, las luces y los vehículos, y al ver peor, calculas peor las distancias y la velocidad de los demás. Todos estos factores juntos hacen que aumenten las distracciones, especialmente en situaciones de tráfico complejas, o tras conducir durante varias horas seguidas. Seguimos con las alteraciones que produce el alcohol. ¿Cómo andan los borrachos? Con movimientos poco coordinados y poco precisos. No aciertan ni a meter la llave en la cerradura de casa. Estos son efectos en la psicomotricidad del conductor. El alcohol también altera la toma de decisiones. Se cometen más errores, las decisiones se ejecutan peor y aumenta el tiempo de reacción y, por tanto, aumenta la distancia de detención. Pues ya hemos llegado al final de este vídeo. Ahora te recomiendo que hagas las preguntas de test antes de pasar al siguiente. ¡Ánimo! Y sácatela, la teórica.